se va y va a la Semana Santa. Yo me acuerdo que yo vivía la Semana Santa, iba a las películas. Las películas son realizadas por los directores cinematográficos y también son recogidas de las evangelios, de las diferentes Biblias que hay. Según el director que esté dirigiendo eso, pues va a hacer sus películas. Hay que entender que esas son películas que realizan a través de, de acuerdo al enfoque que tenga el director. Hay algunos, esa de los elegidos, también una que fue sacada y de dónde fue la fuente. Yo estuve consultando todo eso y la fuente pues dice que de los elegidos, que le dicen chosen, de chosen, aquí, es porque un pastor le dio los documentos para que sacaran las películas. Entonces, es como enfocarnos en eso, ¿no? Verla, pero de ser bien realistas, que todo esto es sacado de, sí, de algunos de los evangelios, le quitan, le ponen. El ejercicio que yo tomaba antes, lo que yo hacía antes de participar en estos eventos, a lo que yo veo ahora, me lleva a una concientización de que realmente lo que debemos tomar de todas estas escrituras son los mensajes que nos dejan. Cuando yo hice ese video de la reseña histórica de quién, de dónde viene la iglesia primitiva, quién creó la Semana Santa y todo eso, nos podemos dar cuenta nosotros de que una mezcla. Así que hoy existen escrituras que contienen la Biblia, contiene el Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces todos son lo han unido. Y cuando uno ese se pone a leerlo, yo he encontrado contradicciones. Entonces los que hacen las películas pues también van a tener un mezcla allí, ¿no? Mezcla allí como lo que he podido observar cuando hacen las películas. Entonces han dejado por fuera algunos libros o escrituras que daban muchas enseñanzas y que no les convenía a esa época romana y después judaica, que después unieron el judaísmo junto con los romanos. Ellos ejercían la religión, la fe, y los romanos por otro lado también, y así ellos organizaban el Estado, la política y las religiones judaicas con los de Sanedrín, ellos pues formaban la religión. Entonces hubo allí una mezcla. Hay partes que cuando uno la ve, veía las películas, y yo por esa época de la Semana Santa, yo lloraba viéndolo, ahí que lo golpeaban, que por él, él venía a salvarnos, y lo muestran todo, que él muere por nuestros pecados. Yo lo digo porque yo lo pasé, o sea, yo hago esto es por eso. Lo que nosotros aprendemos ahí, a través de lo que nos dicen las religiones y a través de las películas. Entonces, así quedamos con nuestras creencias, esas son nuestras creencias. Pero entonces, al mismo tiempo, puedo capturar el mensaje que realmente Jesús el Cristo daba. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, miren nada más, eso existe todavía, el fanatismo existe. Vamos a observar ahorita. A ver, situaciones como, por ejemplo, cuando Jesús decía, mi reino no es de este mundo. Sí, yo vengo de otro reino, mi reino no es su reino. Entonces ahí ellos, más que todo en esos días, los sacerdotes de Sanedrín eran siguiéndolo a ellos, siguiéndolo a Jesús, para mirar, pero ¿qué está diciendo? Entonces veían que mucha gente lo seguía, ¿sí? Entonces, esa parte, mire, eso vine a decir, venía a decir la verdad de lo que es del Dios. Sí, ¿cómo así? Entonces, ahora, enfoquémonos en esos pedacitos ahora, esa parte que dice que no pueden ir donde está su padre, porque su padre no es el mismo de ellos, que el Dios de ellos es el Dios del padre del diablo. En esa época, en su religión, de los fariseos, de los de Sanedrín, decirle que su Dios es del diablo.
Y ese mismo Dios es el que ha venido aquí todavía ejerciendo poder. Entonces, esa parte donde lo acusaron, mire, en la parte donde van a ver esas partecitas donde yo les voy a mostrar que dice, porque como le decíamos, entonces tú tienes un reino y tú te crees un Dios, el Dios, entonces le decía, pues no está escrito pues en sus leyes, en su ley, que el que siga a Dios son dioses, entonces ellos se quedaban pues aterrados con todo lo que él decía, más una parte que también eran los milagros, las curaciones que él hacía, entonces pues tenían mucha gente ya que le estaba siguiendo y para ellos era peligroso, porque ya les iban a quitar ese poder a ellos. Entonces vamos a mirar una partecita para poder seguir continuando eso y se van a dar cuenta cómo estos sacerdotes tenían temor por el que ellos iban a perder el poder de tener sometida a la gente. Entonces aquí voy a mirar aquí. No está escrito su ley. Que Dios dijo, ustedes son dioses. Sabemos que la escritura es verdadera. Y si Dios llamó dioses a aquellas personas, ¿por qué ustedes no crean en mí? Ellos solo crean en las obras que yo hago. ¿Se escucha? Cuando uno dice yo soy dioses, nosotros somos dioses porque venimos hijos de Dios y inmediatamente hacen lo mismo que allí hacen. Te dicen blasfemo, te critican y como pregunta él, ¿no está escrito en las escrituras que ustedes también son dioses? Hay que buscar qué lo dice en las escrituras. Voy a hacer después un anuncio de dónde lo dice todas estas cosas, pero ustedes también pueden buscar en el internet, ¿dónde dijo Jesús que ustedes también son dioses? Y van a encontrarlo. Entonces, esta parte, ellos, ahí estaban los de Sanedrín. Este hombre está haciendo muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él. Y los romanos vendrán y nos quitarán nuestro lugar y nuestra nación. Así es. Ustedes no saben nada. Ni se dan cuenta de que le es más conveniente que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Sí, no vale que dice que pase. Mire esa parte allí. Esa era la preocupación de ellos. Que si Jesús tenía seguidores y todos le iban a seguir, ellos iban a perder su lugar como religiosos en Roma y los iban a sacar. Eso era, por ello ellos mantenían pendientes porque tenían ya temor de eso. Por eso yo digo que ellos fueron los que lo mataron. Los sumos sacerdotes de Sanedrín y todo su pueblo judío que adoran aún a Jehová, fueron los que mataron a Jesús el Cristo. Ellos tenían ese temor de que el imperio romano les quitara a ellos su estadía ahí con su religión y los sacaran de ahí. Por eso Caifás, que es uno de los sumos sacerdotes, está Anás y Caifás. Uno de ellos es el suegro del otro, y el suegro hacía tiempos no estaba como sumo sacerdote, pero estaba ahí metido dirigiendo a su yerno. Entonces, mire lo que le aconsejó Caifás. Dice esto, que es mejor que muera un hombre y no todo que pierda la nación porque lo van a sacar de ahí de Roma. Y ellos se van a valer de una de las leyes que tienen por su padre, por su Dios, Jehová. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Soy el padre que murió, me ha ordenado lo que debo decir y hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Lo que yo hablo, lo hablo como el padre me lo ha dicho. Es decir, a dónde vaya. Era el temor que tenían ya los propios sacerdotes con su Dios Jehová. Ahí ya empezó ya la persecución porque ellos ya no podían más. Ya esa parte donde él entra al templo y todo eso también ya la pasaron, porque yo no lo voy a grabar todo esto, pero eso ya es muy conocido en las películas. Ya ellos no podían más, ya tenían mucho temor y no querían perder su poder ahí en Roma. Entonces van a aprovechar la fiesta de Pascuas, la que le llaman la Semana Santa. Van a aprovechar porque en su ley de Moisés, en las leyes de Moisés, dictadas por el Jehová, en cada Pascua ellos hacen sacrificios y matan a un cordero y sacrifican a un cordero para el perdón de los pecados.
para alabar a Jehová. Entonces ellos van a tomar por eso le llamaron el Cordero a Jesús, el Cristo, porque en esa fiesta se hacía esas cosas. Para que ustedes hagan lo mismo que yo. No hablo de todos ustedes. Yo conozco a los que he escogido. La palabra se cumple, el que come mi pan se volvió contra mí. Se los digo desde ahora, para que cuando suceda ustedes crean que yo soy. Y yo soy yo. Uno de ustedes me entregará. Pregúntele de quién está hablando. Señor, ¿quién es? A quien yo le dé el pan mojado. Ese es. Haz lo que tengas que hacer. Hijitos míos, no estaré con ustedes por mucho tiempo. Les doy un mandamiento nuevo. Ámense. Como los he amado, ámense los unos a los otros. Si se aman unos a otros, todos se conocerán que son mis discípulos. Señor, ¿a dónde vas? No puedes seguirme ahora a donde yo voy, pero me seguirás después. Jesús ya sabía a qué vino aquí a la tierra, y era a través de todos los milagros, de todas las acciones de sanación que hizo, él demostraba que él representa al Padre viviente, no el de la muerte, no el de Jehová. Y cuando se reunió con sus apóstoles, ya él les dijo a cada uno de ellos qué pasaría con Pedro, que sabía que lo iba a negar, con Judas, que ya sabía que era el que lo tenía que entregar, él ya sabía todo eso. Es más, sabía hasta que le dijo a Pedro también que si lo amaba, se preparara porque su muerte, a cada uno de ellos dijo que iban a morir, menos uno no murió. Y nos vamos a dar cuenta más adelante que hay uno que yo lo mostré en los videos de la historia de la iglesia primitiva, cristianos primitivos. Ahí lo dice cuál fue uno de los apóstoles que no muere como murieron los demás. Murió de manera natural. Y Jesús ya sabía eso, Jesús ya sabía todo esto y sabía que él, y la justicia que se iba a hacer también, era también con el príncipe aquí de las tinieblas que está aquí en la tierra. El plan ya estaba, que se empezaba a ejecutar. Estos son los guardias del Sanedrín, de los sacerdotes del Sanedrín, de las religiones judaicas. En la casa de mi padre hay muchas moradas. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Ahí están en los evangelios bíblicos, donde cuando nosotros dejamos la materia, nuestro espíritu va a esas moradas. Entonces, eso es lo que quiere decir, nosotros no morimos. En la casa de mi padre hay muchas moradas, allí llegaremos. Tanto tiempo he estado con ustedes. ¿Aún no me conoces, Felipe? El que me ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Esa parte también es un gran mensaje que cuando uno empieza a estudiar otros documentos, lo comprende. Yo estoy en el Padre y mi Padre está en mí. Y si está en Él, y si a través de Él, dice, yo soy la verdad y la vida, y nosotros cuando empezamos a aprender esas enseñanzas de Él, Él está dentro de nosotros. El Padre está dentro de nosotros y Él en Él. Entonces, esa parte es una gran enseñanza que Jesús les está dando. Si me veis a mí cuando estás viendo al Padre. De verdad les digo, el que cree en mí hará las cosas que yo hago y todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Oiga, el que cree en Él, en sus obras, en lo que Él hace, en sus obras, en que no lo crean a Él como un ser humano, sino en sus obras, en las acciones que Él hace. Si nosotros multiplicamos esas acciones que nos enseñó, nosotros haremos cosas mejores que Él, pero tenemos que caminar en esa verdad, en ese amor. Y mire, cosas mejores haremos que Él. Somos dioses. Él mismo también lo dijo, lo enseñó, lo vimos en el video hace poquito atrás. Entonces, toda esa partecita, esos mensajes que Él ha dejado, es una gran sabiduría para que nosotros los vayamos aplicando en nosotros. Es la paz que les dejo. Si me amaran,
Se regocijarían porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Te amaras, se regocijarían porque voy al Padre, porque eres mayor que yo. O sea que imagínense que cuando nosotros aplicamos esta parte en nuestras vidas, cuando alguien se nos va, la muerte física, material, más no espiritual, estamos sintiéndonos sí tristes, pero también deberíamos de sentirnos contentos porque esa persona, nuestro familiar o nuestros seres queridos o alguien no está falleciendo, está pasando a otra vida. Entonces yo entiendo este mensaje que él dice, si ustedes supieran que yo estoy yendo al Padre que es mayor que yo. Y ya estaba yendo Judas a avisarle allá al máximo sacerdote de Sanedrín que para irlo a entregar, para que mandaran los soldados del Sanedrín para irlo a apresar en la noche. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Yo les dije en el video anterior que Jesús no se ha ido, Jesús el Cristo no se ha ido. Esta parte me refiero, como muchos más, pero aquí me detengo. Todas esas enseñanzas que Él nos enseñó permanezcan en mí, es porque si nosotros grabamos todo lo que Él nos enseñó, nos da la paz, lo vamos a estar aplicando. Sé que no es fácil, ciertas situaciones muy difíciles, pero esa parte es la que Él quiso decir. ¿Sí? Entonces permanezcan en mí y yo permaneceré en ti. Entonces es esa parte a la que yo también me refiero. Él no se ha ido. Sus enseñanzas están dentro de nosotros, si quedan grabadas para que nosotros la apliquemos. Este es mi mandamiento. Que se amen los unos a los otros. Mire, un mandamiento. Que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Cuáles son los otros mandamientos que enseñan? 12 mandamientos. Esos no son los que Jesús dijo. Jesús el Cristo vino a enseñar. Entonces, ¿cómo es esto? Este es el mandamiento tan sencillo, amor. Ámense unos a otros como yo los he amado. Vamos tomando esa parte. Les conviene que yo me vaya, porque si me voy, el Consolador no vendrá. Pero si me voy, se me iré. ¿Sabía? Les conviene que yo me vaya para que el plan que se está ejecutando para nosotros mismos, ese plan de ascensión, se cumpla. Entonces, les está preparando de una vez a ellos. Les conviene que él se vaya. O sea, si sienten tristeza, claro, va a ser muy fuerte todo eso porque él ya sabía lo que se venía. Y les prepara a ellos. Yo dije, un poco más y ya me verán. Y luego un poco y me verán. Ese es lo que se preguntan entre ustedes. En verdad les digo, que llorarán y se vendrán, pero el mundo se alegrará. Estarán tristes, pero su tristeza cambiará en alegría. La mujer tiene dolor cuando llega la hora para dar a luz. Pero cuando nace el niño, se olvida del dolor por la alegría de que un niño haya nacido. Por tanto, ustedes ahora están afligidos. Pero yo los diré otra vez, y sus corazones se alegrarán, y es imposible que alguien les quite ese gozo. En aquel día, ya no me preguntarán nada. Un poco más y ya no me verán, y un poco menos y me verán. Él dijo que se los trató de explicar, aunque tampoco podían entender. Pero les estaba preparando para que cuando él lo crucificaran, él iba a resucitar. Un poco más y ya no me verán, ya lo van a ir a por él, van a ir a apresarlo en la noche. Los de la guardia del Sanedrín, no los de Roma, los de la guardia de los sacerdotes. Y un poco menos y me verán, porque él va a presentarse en la resurrección, él se presentaría ante ellos, ante los poquitos que quedaron, porque después de la crucifixión, varios se fueron, lo dejaron solo, y solamente quedó uno allí acompañando a María, su mamá, y María Magdalena. Entonces fue Juan, el que está ahí al lado de él, el que lo ha reconocido siempre, después también. Entonces, un poco más, les está diciendo, no, sepan ustedes que cuando yo resucite voy a volver otra vez un poco más, y me verán. Entonces, no lo entendieron, y esta parte de que, mire qué lindo, las mujeres cuando tenemos un bebé sufrimos por el dolor, pero después viene el gozo, y la alegría, y la felicidad.
Así es lo mismo. Aquí en la vida también de nosotros pasamos momentos de mucho dolor, muchos sufrimientos. Y es más, cuando se va un ser querido de nosotros o una amistad, una familia, sufrimos, pero si tenemos esa información, nosotros vamos a sentir con esta sabiduría que Él nos da, que nos deja. La aplicamos y vamos a sufrir menos y vamos a sentir esa paz, esa aceptación, esa comprensión. Entonces, esto es para que lo sigamos aplicando. Es la aplicación, no la alabación y rezando por Jesús, no. Es para que Él nos enseñó a que nosotros la apliquemos, esta sabiduría. Aún hay muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que hablará de mí. Mira, esta parte también me la leí una vez en una parte de la Biblia. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero aún no les puedo soportar, porque no lo entendían. Aún no habían entendido muchas cosas que tenía que decirles, porque no era su momento, no era su nivel de conciencia que estaban ellos para recibir todo eso que él viene a enseñar. Entonces, de lo que sí información, es que cuando Él resucita, les sigue ya dando más información. Cosas les he hablado en lenguaje figurado. Viene el tiempo cuando no les hablaré más de esta forma, sino que les hablaré del Padre claramente. Él se llamará en mi nombre. Y no les digo que yo rogaré al Padre por ustedes, pues el Padre mismo los ama. Oiga, y no rogaré a Dios más por ustedes. Es que cuando venga les va a enseñar más a fondo, más a conciencia, toda la sabiduría que Él tiene, se la va a traer a ellos y para que la multiplique a nosotros. Entonces no va a rogar más por ella. Entonces no le vamos a rogar a Jesús para que ruegue por Dios. Ahí lo está diciendo. No rogaré más por ustedes. Que nosotros mismos, con lo que nos enseñó, vamos a hacer esa salvación. Es la salvación de nosotros mismos, con esta sabiduría. Y ha venido al mundo, salió del Padre, vino del Padre y ha venido al mundo, pero acá vino al mundo a enseñarnos. Vino a divulgar y a denunciar el otro Dios, el otro padre del diablo. Vino a enseñarnos todo esto de su mandamiento tan sencillo y a darnos esa paz con esa sabiduría para que la apliquemos. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Mesías a quien has enviado. Esta parte aquí es la que yo cojo con pinzas, porque como mencionaba antes, la Biblia ha sido mezclada también con las creencias de los que lo mataron, ¿sí? Entonces se dice el Mesías, el Salvador. Esa parte de allí está muy clara en otros documentos que, vuelvo y repito, no quisieron meter en los cánones de la Biblia. Entonces, el que Jesús esté diciendo de que yo soy el Salvador, entonces yo estaría contradiciéndome. Mirando esto, estoy contradiciendo, estás contradictorio todo esto, porque si nos devolvemos, los que hablan del Mesías y el Salvador son los de la iglesia de Sanedrín, la religión judaica. Desde ahí partió eso del Salvador. Es más, cuando yo mostré los videos de la historia primitiva de la religión cristiana primitiva hasta llegar a la cristiana y después la actual, y las religiones que hay, cuando parte eso de que cuando a él lo resucitan, lo crucifican, y ya ven que resucitó, entonces aprovechan para decir que esas son las señales, esa era una de las señales que resucitar era el Mesías que ellos esperaban, los de las religiones judías. Es algo muy contradictorio esa parte, que solamente se aclara, vuelvo y te digo, con otros libros que no mostraron. Repito mucho esto porque más adelante yo voy a leer esos libros y les voy a compartir lo poco que yo he entendido de todo esto. Entonces es contradictorio esta parte. El Mesías, y todavía el judaísmo sigue esperando al Mesías.
Cuando yo estaba con ellos guardando tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé, y ninguno se lo vio, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. El hijo de perdición es Judas el Iscariote, porque él fue ese apóstol, él no lo escogió. Judas el Iscariote vino y lo buscó a él para que lo metiera dentro del grupo de los apóstoles. Los que los escogió fueron nosotros 11. Entonces, por eso, excepto, o sea, menos el hijo de la perdición, que fue el que los traicionó a él. Aunque eso hacía parte, también él ya sabía ese plan, ya sabía que eso se tenía que dar así. Aquí está buscando Jesús el Nazareno. A él se ha dicho que yo soy. Vete a la vida. La copa que el Padre me ha dado. ¿Acaso no debe verla? Así es lo que le dice a Pedro. Primero dice, yo soy. El yo soy tiene un significado muy profundo. Yo soy el Cristo, la esencia de la creación, la esencia del Padre. Yo soy, no el Padre, un Señor. Y le dice a Pedro, la copa que me ha dado el Padre no he de beberla. Él sabe que tiene que pasar por eso, él sabe que tiene que seguir esa copa para cumplir el plan. Yo he hablado al mundo abiertamente. Siempre enseñé en la sinagoga y el templo donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han escuchado de qué les hablé. Que ellos te digan. ¿Así que estás un sacerdote? Si he hablado mal, entonces ¿cuál fue mi error? Si lo que he dicho está bien, ¿por qué me dejaste? Bueno, ahí se lo devolvió Caifás a Poncio Pilato para que le dé muerte, porque son ellos, los sacerdotes, los de Sanedrín, del judaísmo, los que mandaron el pueblo y todo su pueblo. Bueno, había unos pocos que no querían, bueno, los que seguían a Jesús el Cristo eran una gran mayoría, y son ellos, el sacerdocio, los que lo mandaron a matar. A este hombre no se lo hubiéramos entregado si no fuera un criminal. Llévenselo ustedes y juzguenlo conforme a la propia ley. A nosotros no nos es permitido dar muerte. Poncio Pilato desde un principio no quiso hacer eso, porque él sentía en el fondo algo de él, que él decía la verdad y reconocía lo que Jesús el Cristo dijo. Pero Poncio Pilato tuvo mucho temor después, porque realmente estos sacerdotes le aplicaron de que tenía que reconocer la ley del César. Si no, pues sería peor para él. Entonces, miren como los sacerdotes del Sanedrín amedrentaron a Poncio Pilato. Tu nación y los principales sacerdotes te entregaron a mí. Es mi desecho. Mi reino no es de este mundo. Si no fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los jefes judíos. Mi reino no es de aquí. Así que tú eres rey. Tú dices que soy rey. Yo nací en el mundo con un solo propósito. Es decir, la verdad. La costumbre de que yo resuelve tu reino durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Miren, aquí se lo traigo. Para que vean que yo no he encontrado ningún delito en él. Pero miren, ahí tienen a este hombre. ¡Crucifícalo! 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 Pues llévenselo. Ustedes crucifíquenlo. Porque yo no encuentro ningún delito en él. En nuestra ley dice que debe morir porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. ¿De dónde eres tú? Aquí está su rey. ¡Mátalo! ¿Acaso voy a crucificar a su rey? Nosotros no tenemos más rey que el emperador. Si me hace es amigo del emperador. ¿Qué le hace rey? Es un enemigo del emperador. Ahí quiero llegar yo. Ese fue el plan de Caifás, preocupado y que ya no podían hacer, qué iban a hacer con ese hombre, que era una amenaza, porque si no Roma les iba a sacar de ahí. Si tenía ya habían perdido sus seguidores de la religión de su Dios, pues es eso de que
En la época de Pascuas, que todavía se sigue celebrando, época de Pascuas y de semanas, que la convirtieron en Semana Santa, es eso. En la ley de Moisés, siempre han celebrado, después de la liberación de los judíos y la promesa que le hizo el Dios Jehová a ellos, que cada semana de Pascua ellos librarían a alguien que haya sido condenado, lo librarían. Eso es lo que le concedía a Roma a ellos, y también por la crucifixión del Cordero, que lo consideraron a Jesús el Cristo. Continuemos. Mira, ya esto lo sabemos, pero mi propósito es que yo lo veo bajo otro punto de vista. Esta partecita va a mostrar cómo Jesús, hay una señora que se le acerca y dice que va a orar por él, y llorando que va a orar por él. Entonces, aún siguen llorando por él y orando porque murió en la cruz. Ese es un concepto errado que nos han grabado a nosotros desde todos estos tiempos, desde que sucedió esto. Un concepto errado. Y miren lo que Jesús le dice. Jesús, a pesar de estar pasando esos momentos porque fueron fuertes, solamente él lo pudo, sabía lo que venía y entendió, pero observemos esta partecita. Lloramos por ti, Señor. Bebe esto, bebe, Señor. Mujeres de Jerusalén, no lloren por mí, sino por ustedes mismas y por sus hijos. Porque si con el árbol verde hacen todo esto, ¿qué no harán con el árbol seco? Señor, oramos por ti. Señor, oraremos por ti. Oiga, sí, está en la Biblia. Yo he buscado todas estas cositas que están diciendo allí en el Evangelio, en la película, y sí está. Después lo voy a pasar. Y uno se pone a leerlo y sí está, como otros detallecitos que hacen parte del drama. Hay una parte del drama allí. Pero, mujeres, no lloren por ustedes, no lloren por mí, sino que lloren por ustedes y por sus hijos. Hoy en día está pasando todo esto lo mismo, ese es el mensaje. Él no necesita que lo lloremos y estemos rogando cada Semana Santa, nosotros llorándolo y rezando, pero miren en la actualidad lo que está pasando y lo que siempre ha pasado desde la que nosotros vivimos. A causa de unos sistemas militares, de religión, de juzgamiento, cuántas personas inocentes han apedreado. Nosotras las madres, nuestros hijos, algunas los han juzgado, los han matado inocentemente. ¿Cuántos? Entonces eso se aplica hoy en día, eso es lo que quiso decir Jesús el Cristo. Y si esto hacen con un árbol verde, ¿qué es Él? Si es Él, que es un ser, que no es un ser común y corriente, que vino aquí a tomar un cuerpo para enseñarnos. Si eso hicieron con Él y no le creyeron, ¿qué no harán con nosotros común y corriente? La población. En esa época Jesús, lo que le pasó a Jesús el Cristo, también crucificaban. En la época romana crucificaban y empalaban, que era bien fuerte el empalamiento también. El empalamiento, que era pasarle un palo por detrás del ano, por todo su cuerpo, lo sacaban por la boca. Mucha gente, por estar siguiéndolo a él o por tener creencias diferentes, las juzgaron y las mataron. Muchos inocentes han sido encerrados y matados, pero ese es el mensaje que él quiso. Él sabía que tenía que venir eso para mostrarnos a nosotros esto, a mostrarnos, y aún se vive
aún se vive. Las religiones te juzgan, cuántos en las cárceles hay inocentes también, como también hay culpables, y cuántas madres sufriendo por sus hijos. Entonces, si eso hicieron con él, ¿qué no hacen con nosotros? Actualmente sigue todo esto. Y mira esta parte, en la parte militar de estos que tienen el poder de la autoridad, de que están llevando el orden al pueblo, hay unos que abusan, como hicieron con Jesús, hay unos que abusaron, como hay otros que sienten, a pesar de que tienen que ejecutar esa parte de la ley militar o del orden público, también sienten dolor, sienten compasión, y hay unos que no. Entonces miremos esto. ¿No se dan cuenta de que no puede seguir en ese estado? Ayúdalo. Oye, vení, tú, vení. Ayúdalo. ¡Déjenme más! ¡Déjenme verlo! Si no dejan de golpearlo, no te sacar un paso más. Ahora cargaré y no me importa lo que me hagan. ¿De acuerdo? ¡Parado! ¡No tenemos todo el día! Mire, yo aquí esta parte, siempre de que he visto ya las películas, ya no la veo casi, no, ya, pero esta vez me recuerdo que yo lloraba. Todo esta parte, yo lloraba. Es unas películas que las hacen muy bien para tocar nuestros corazones. Y cuando uno la ve, pues claro, uno siente tristeza y dice, murió por nuestra culpa, por nuestros pecados. Pero ya he mostrado una parte del por qué pasó esto y todo esto. Pero esta parte muestra cómo todavía en la vida actualmente y siempre, las madres, las que hemos sido buenas madres, damos nuestra vida por nuestros hijos. Ese paso tan doloroso para María, viendo a su hijo pasar todo esto, pero ella también sabía que venía eso. Así lo sepa, es doloroso. Y ella, ahí el que lo acompañaba era Juan, creo decir, Juan, fue el único apóstol que la acompañó a ella en esos momentos. Los demás se fueron por temor a que los cogieran. Bueno, eso fue, el único apóstol fue él. Y ahí representa cómo nosotros, las mamás, damos la vida por nuestros hijos y sacrificamos cosas para que ellos estén mejor. Cómo nos duele lo que les pasa a ellos. Aquí María, ella se acordó, Jesús se cayó 3 veces. Esas son las caídas que nosotros como seres humanos tenemos. Cuando él estaba pequeño, ahí vio la mamá su caída y la ayudó, lo recogió en sus brazos y le dio todo su amor. También en estas caídas, en este camino, 2 veces se cayó Jesús y María pasaba ese dolor. Ahora cuando se le acercó, es unas enseñanzas que nosotros todavía vivimos, que este es el mundo en que nosotros pasamos esos dolores por la crucifixión en que nos tienen, una crucifixión de muchas situaciones que tenemos que vivir a causa de autoridades que a veces abusan por su poder. Entonces, esta me deja también ese mensaje para nosotras las madres. Y aquí, cuando llega a la cruz, que Jesús le dice a María, ahí está tu hijo, ahí está tu madre,
Es el mensaje para las madres y al mismo tiempo para ese apóstol que acompañó en su único momento en el que Jesús confió todo ese momento a María para que representara como un hijo. Entonces es muy, un mensaje muy fuerte para nosotras en este momento que sigue. Este es uno también de los pasos que yo quería compartirles cómo yo lo veo. Dijiste que destruirías el templo y lo reconstruirías en 3 días, pero no puedes bajar de esa cruz. ¿De verdad? ¿Eres el Mesías? Yo lo reto a que baje de esa cruz para que podamos verlo y creer. Porque yo soy mi casa. Escucha, ¿me está hablando usted? De aquí ese del Sanedrín, sacerdocio del Sanedrín, hablan del Mesías, ellos siempre han esperado el Mesías. Y cuando esto sucede, que él resucita, lo toman a él como el Mesías. Ahí lo están matando y lo retan que si eres el Mesías. Pero cuando ven que resucitan, porque ese era el plan era mostrar eso, estos sacerdotes ya lo cogen como el Mesías, lo nombran el Mesías por las leyes mosaicas, porque había unas profecías que decían eso. Mujer. Hijo. Él no le dice mamá. Él le dice mujer. O sea, que sigue, quiere decir la representación de hoy, en este tiempo, desde esos tantos siglos hasta ahora, sigue siendo lo mismo, el sufrimiento o el amor que entrega incondicionalmente la madre a sus hijos. Y es la representación actual. ¿Por qué me has abandonado? Esta parte también la cojo con pinzas yo, porque él sabía a qué venía, él tenía toda la información, sabía que este mundo es cruel, los que están bajo el gobierno de ese gobierno de esa época, y sabía por lo que él iba a pasar. Si él nos enseñó que él venía del Padre y el Padre y él son uno, pues sentirse que porque lo ha abandonado es algo para mí y para muchos que ya hemos estado aprendiendo la información que nos revelaron, es esto, de que él no se iba a sentir abandonado por su padre, en ningún momento se sintió, y lo dijo, no me voy a sentir, él dijo, no, mi padre está en mí, yo estoy en mi padre, o sea que no iba a sentirse abandonado. O sea, hay parte de estas cosas de las escrituras que han sido alteradas, que le han metido cosas, y yo, para mí, yo las cojo con pinza. O sea, tiene sabiduría ciertas partes, pero otras han sido alteradas. Entonces, esto para mí me contradice más aún cuando él dio tanta sabiduría y decide sentir paz, así estén pasando lo que estén pasando. Consumado es. Consumado es. Él vivió, tomó su cáliz y justo en la fiesta de Pascua, él sabía que lo iban a matar. Esa era la época precisa para que lo mataran, para que se cumpliera el plan que viene ahora. Ahora, como lo estaban diciendo, si eres el rey, sálvate de la muerte, porque siempre los dioses o el Dios de la ley de Moisés no han creído en la resurrección y en la vida después de la muerte física. Por eso es que ellos decían que como si mis profetas, profetas han muerto, mi Dios ha muerto.
y no lo volvieron a ver. Y aquí él mostró que el plan de vida ya seguía y sigue. Entonces, por eso dice, está consumado, está cumplido el plan preciso. Entonces ya con la resurrección él muestra que su Dios, Dios no, el Padre que él dice es vida. María Magdalena es ella. No te detengas. Yo todavía no he regresado a mi padre. Pero ve y dile a mis hermanos que voy a regresar a mi padre y su padre, mi Dios y su Dios. Pasa a ustedes. O sea, allí él está, que no lo tratara de tocar ni retenerlo, todavía estaba en un cuerpo que ya no era materia, sino un cuerpo que es espiritual. Es un cuerpo sutil, un cuerpo que no es materia, pero con una energía y luz muy, muy fuerte, que era la que él representa. ¿Se acuerda cuando él dijo que muy pronto me iré, muy cerca llegaré, algo así? Los dejaré y llegaré en muy corto tiempo. Es que les estaba ya, para que no se sorprendieran, que cuando él resucitara, dicen los evangelios que él estuvo como un mes y 10 días enseñándole a ellos, no en un cuerpo de materia. Él se les presentaba en su cuerpo energético sutil, en su espíritu. Él se les presentaba para darle más información, y le hizo allí en la parte que vamos a ver aquí cuando se les aparece ahí a los apóstoles en la playa, que les multiplica los pescados. No lo reconocían por su cuerpo, nuevo cuerpo. Bueno, es su cuerpo vibratorio, que no es materia, que es sutil. Mire, esta parte es la que yo mencioné, creo que antes. Ese hombre, pues ese es Juan. O sea, yo no entiendo por qué ahí en esa parte Pedro preguntaba en esos evangelios, porque está escrito eso, si fue Juan el que le dijo a Pedro quién era el que multiplicó los peces. Ya Pedro sabía, que le dijo, fue mi Señor, o fue Jesús, fue él. ¿Sí? Y otras partes más, estuvo acompañándolo en la cena, cuando Pedro le dijo, ¿de quién está hablando él de que alguno de nosotros lo vamos a traicionar? Como era Juan el que estaba cerca de Jesús, le preguntó, pregúntale tú, pregúntale tú que estás cerca. Y entonces pues era Juan el apóstol. Entonces no entiendo por qué él aquí le pregunta, ¿y este qué? Pero lo que sí es que, así como Jesús le dijo a ellos de que iban a morir, o que iban a fallecer, el único, dijo, y déjalo, ¿cómo es que dijo? Y este sigue, o sea, ¿y tú qué? O sea, no te preocupes. Pero es porque Jesús sabía que el que iba a seguir viviendo para que diera su testimonio era Juan el apóstol, y él murió de vejez. Y él fue a él el que Jesús, el Cristo, muchos años después, se le presentó a Juan el apóstol. A él se le presentó Jesús y le dio lo del Apocalipsis. O sea, que muchas revelaciones le dio sobre todo esto de la creación. Entonces, él tenía su plan, él sabía todo lo tenía. Conocía el plan para ese plan de ascensión. Ahí está revelado. En el libro secreto de Juan está revelado todo esto de la creación. Toda esta información que no pusieron en los libros canónicos está ahí. Bueno, yo, voy a hacer por acá la película sobre la pasión y crucifixión de Jesús, no empezando por la vida, no empezando por desde que entró él
a Jerusalén y todas estas cosas, porque es muy largo, pero sí me la he visto, como les comenté. Pero en sí, mi conclusión es que cuando yo la veo, entiendo el mensaje que Él nos deja, que nos vino a enseñar a nosotros toda esta sabiduría que tomó del Padre y la vivió y vino aquí en la tierra a presentar la divulgación. A Dios la divulgó. Él divulgó todo esto. ¿Quién es el Dios que adoran desde el siglo, después de la parte del siglo I, todo esto del judaísmo? ¿Quiénes fueron que lo mataron a él? Que fueron los sacerdotes del Sanedrín, de su religión judaica. Pero que imagínense que después de que a él lo crucificaron, vieron que él resucitó, dijeron, se cumplió la profecía de Isaías, se cumplió la profecía de los mandamientos que nos dejó Jesús, que a través de Moisés transmitió Jehová, que todo aquel que no fuera quebrado mirá cómo sus huesos no se quebraron, y que le mirarán porque le clavaron ¿cómo se dice? Le clavarían le habían traspasado. Ese era el que daba señal del Mesías. Entonces, pues de ahí empezó que Jesús, ya resucitado, era el Mesías. Entonces ahí fue donde ellos empezaron a tomar esa creencia, y es ahí donde fue la mezcla que todavía la tenemos aquí. Usted entra a la Biblia y la tenemos. Entonces hay que coger con mucha pinza. Las escrituras tienen unas enseñanzas, pero también tiene una confusión. Sí, que cuando uno empieza a entender, entonces toma lo bueno, toma las enseñanzas, pero también hay que entrar a mirar las otras que no metieron, que no quisieron que las ingresaran, para que nosotros no supiéramos de ese plan de salvación que tanto Jesús habló. Bien. Entonces, aquí yo les he compartido esto, lo que yo considero para mí, de lo que he consultado, y cómo puede ser aplicable aún todas estas enseñanzas que Jesús nos enseñó. Perdón la redundancia, todas estas enseñanzas con tanta sabiduría para que nosotros la aplicáramos. Conocer cuáles son los libros que no incluyeron, como por ejemplo el libro secreto de Juan, el de Felipe, el de Pedro, el de Tomás, o sea, Magdalena. Hay cosas allí que también tienen información con mucha sabiduría que no quisiéramos que supiéramos, para que nosotros mismos no pudiéramos trabajar en nuestro pensamiento, en nuestras emociones, en nuestro corazón, y siempre estar sometido a alguien que nos salve. Ese es lo que Jesús el Cristo revelaba. Para mí, sigue todavía el dominio en las religiones, el sometimiento, el alabar a un Jesús, a un Dios, que eso fue lo que Jesús el Cristo nos vino a enseñar, que cuando levantemos nosotros el Hijo del Hombre, que es lo que tanto hablaba él, el Hijo del Hombre, él lo enseñó. Él enseñó cómo levantar el Hijo del Hombre. Él es el Hijo del Hombre, o sea que Él tomó una materia para vivir como un hombre aquí, no común y corriente, un hombre común y corriente, no, un hombre en sabiduría. Y también que existe un plan no que nosotros somos pecadores y que porque Jesús murió por nosotros en la cruz, por nosotros, no fue por eso, fueron los del Sanedrín que lo mandaron a matar por su conveniencia, y utilizaron justo una fiesta precisa, en una fiesta donde hablaban una ley de Jehová, el Dios, su diablo, y lo utilizaron para que, aprovechando que había mucha gente que seguía a Jesús el Cristo, pues siguieran alabando. Esa es otra parte que también tenemos que escudriñar con aquellas escrituras que escondieron. Espero te haya gustado esta información. Suscríbete a mi canal, es gratis, allí donde dice suscríbete.
Déjame saber si te gustó, dale un me gusta y también compártelo para que muchas personas se den cuenta de esto y también YouTube también lo comparta. Así es que trabaja YouTube. Si te gusta, te suscribes, le das me gusta y lo compartes.